Recuerden que las clases quedan grabadas para todos ustedes, se las envían vía WhatsApp al grupo donde ustedes están, pero también las personas que de pronto no lo sabían, en YouTube hay una playlist específica para esta clase de autismo y otros trastornos infantiles, donde también pueden volver a repasar las clases, adelantarla, retrasarla, para que entonces todos tengan esto presente. A veces en lo que es la plataforma de Zoom, bueno, principalmente en la nube de Zoom, no estoy muy segura si queda fijo o si desaparece, pero por si de pronto en algún momento eso les pasa, pues ya saben que en YouTube también lo pueden encontrar para que no, no se pierdan la temática. Al igual que, por ejemplo, las personas que no se pueden conectar o que no se han podido conectar en una u otra clase, saber que pues pueden volver a ver las clases grabadas. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos mencionando. Deme un segundo, apago el chat como es usual para que nos podamos concentrar y focalizar muy bien en la clase. Y conforme vamos avanzando, vamos a ir dando una respuesta a cada una de las preguntas. Ayer habíamos estado hablando de algo sumamente fundamental y es el desarrollo social y ese desarrollo del lenguaje. Veamos un poco cómo es el desarrollo social con la teoría del apego de John Bowlby, que es sumamente importante, y estábamos entrando a lo que era al desarrollo del lenguaje, donde hay un flujo muy intrincado, donde está la corteza motora primaria, el área de Broca, también está Wernicke, la corteza somatosensorial primaria, y que realmente pues el lenguaje no es solamente algo verbal, algo oral, sino que también tiene que ver con gestos, los movimientos que hacemos, las vocalizaciones, la postura corporal, y que incluye tanto la expresión como la comprensión. Llegamos entonces hasta unas etapas que son importantes tenerlas muy presentes a la hora del neurodesarrollo, estas etapas de acá. Entonces, habíamos hablado, ayer nos quedamos acá, un segundo, ayer habíamos hablado de la primera etapa, que es una etapa prelingüística, donde pues en cada etapa, en cada tiempo sensible, pues vemos unas manifestaciones diferentes. Y tenemos una segunda etapa que va desde los 18 meses hasta los 24 meses de vida de una persona, y acá es una etapa centrada en una sola palabra. Realmente cuando ya el niño cumple alrededor de 2 años, aproximadamente se debe acercar a 50 palabras en ese repertorio de lenguaje. Palabras que son simples: agua, tetero, dormir, sueño, ¿sí? Básicas de lo que día a día necesita, pero realmente acá ya hablamos de una etapa que es reconocida por el adulto, ya es una aproximación a una etapa convencional, ya es una aproximación a una etapa ya más convencional, ya utilizan la palabra para informar una situación, para informar que algo les duele o les molesta. Recordemos que en la etapa anterior era el llanto quien comunicaba, era el llanto que a los 2 meses ya se podía diferenciar, pero ya en esta etapa, pues realmente el niño ya informa o tiene que informar con palabras. Al inicio son palabras mono o bisilábicas y ya comienza a realizar pequeñas combinaciones. Hay algo, y es que en esta etapa de una sola palabra vemos algunas tipologías. Una etapa que son palabras sueltas, que es un tipo, donde realmente acá se reflejan los intereses del niño para lograr algo que él desea. Por ejemplo, leche son palabras sueltas, pero cuando el niño dice dormir o sueño, pues ya sabe la mamá, el papá o el cuidador primario que el niño realmente quiere dormir. Entonces no requiere formar acá una frase todavía para comunicar lo que necesita. Luego tenemos palabras frases. Sigue siendo una sola palabra, solamente que ya esa frase refleja una idea. Esa palabra refleja una idea, como si fuera una frase. Entonces, por ejemplo, jugo, cuando el niño expresa jugo, entonces ya entiende el cuidador o la cuidadora, pues que realmente tiene sed, necesita algo, y sobre todo importante es que el niño ya logra decir sí, sí o sí no a lo que quiere. Tenemos otra etapa que es la etapa del lenguaje telegráfico, de los 2 años a los 2 años y medio. Acá ya el niño hace combinaciones de dos palabras,
ya son reconocidas como oraciones, entonces, por ejemplo, ya no solamente es una palabra para decir que tiene sed, no solamente dice jugo, leche o sueño, no, ya realmente dice, por ejemplo, leche mía, o quiero leche, o querer leche, todavía no sabe conjugar. Hay una negación, no leche, pero todavía no se puede equiparar como una palabra. ¿Qué le falta, por ejemplo, al posesivo? Leche mía, la leche es mía. La negación, no leche, no quiero leche. Sustantivo y adjetivo, papá, carro, puede ser papá tiene un carro, papá quiere un carro, papá está montado en el carro, es decir, ya el adulto empieza a comprender un poco las oraciones o lo que intenta comunicar acá al niño, sin embargo, todavía no se puede considerar como una palabra, como una oración, perdón. Un sustantivo y un verbo, mami ven, y un sustantivo y un adverbio ya sería agua caliente, pero falta agua, el agua está caliente, entonces falta muchas características importantes para poder ser reconocida como una oración. Luego, cuando el niño empieza a aumentar en edad, empieza también ese periodo de crecimiento en mielinización. Ya a los 2 años y medio, el niño tiene una combinación de tres palabras. Debería tener una combinación de tres palabras, es decir, es lo mínimo que se espera. Entonces ya el niño dice, dulces para mí, ya hay un inicio del lenguaje sintáctico. Y en la última etapa del lenguaje, que es sumamente importante, y es de los 4 a los 5 años, ya hay una etapa de oraciones complejas. El niño ya está en una etapa donde la socialización ha incrementado, donde obviamente pues ya esos retos a nivel de la comunicación aumentan. Entre más edad, mayores son los retos. Debe haber alrededor de los 4 o 5 años una comunicación verbal fluida, ya el niño debe responder a preguntas, ya no solamente es una respuesta monosilábica de sí o no, ya el niño amplía su respuesta, incluso también hace preguntas, formula preguntas y tiene una comprensión y un uso de lo que son las metáforas, ya empieza a ser un niño muy chistoso, ya no solamente es chistoso con lo que hace, sino también con los chistes absurdos que va aprendiendo, ya pueden relatar de manera muy coherente. Puede haber también una dificultad en la pronunciación de algunos fonemas, sobre todo de la parte de la R y la R, que pues son fonemas que se perfeccionan alrededor de los 6 o 7 años, pero que hay que continuar estimulándolo. Sin embargo, ya el niño, a pesar de que de pronto no tiene pues una buena capacidad de pronunciar este fonema de la R, pues ya tiene mayor facilidad para poder para poder tener una conversación. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si, por ejemplo, un niño no está teniendo una conversación fluida, una conversación coherente a los 4 o 5 años, pues hablaríamos que estamos en un retraso o una desviación. El lenguaje no solo, y las frases que diga el niño o la niña no solamente deben ser comprensibles para pues el papá, la mamá, la abuela o el cuidador primario. Debe ser comprensible para toda persona que se relacione con el niño. Vamos a volver a entender un poco lo de las emociones. Lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla es un modelo taxonómico que una persona pues realmente empieza a elaborar en 1980 de personas Plutchik. Es muy interesante ese modelo taxonómico de las emociones que nos propone, porque hoy en día todavía se utiliza. Entonces nos propone emociones primarias, que son las que ustedes pueden ver en el centro, en el círculo central, y de esa manera en que se van complejizando las emociones, se van ampliando. Entonces, la ira puede ser porque nos sentimos heridos, nos sentimos amenazados, nos sentimos agresivos, nos podemos sentir frustrados, críticos. El asco puede ser porque nos sentimos disconformes, etcétera. Entonces, ese modelo taxonómico nos permite comprender las emociones. Este modelo es para los adultos, sin embargo, como les mencioné el día de ayer, es indispensable que para los niños, pues uno empiece también a trabajar esa parte emocional. Muchas veces los niños no saben qué emoción está sintiendo y también ha sido porque de pronto no se ha estimulado, no se ha comprendido. Así como, por ejemplo, aprendemos esa parte de la lectoescritura, así como aprendemos cómo suena la M con la A,
Y otra vez la M con la A y dice mamá, también debemos aprender a gestionar las emociones, reconocer las emociones. Hay muchas herramientas. La que ustedes están viendo en pantalla es una de ellas, es la ruleta o la rueda de las emociones, donde se ponen entonces en emociones primarias como el enojo, como la tristeza, como el asco, para que el niño lo vaya comprendiendo. Lo va a ir comprendiendo a través principalmente de pictogramas, de una relación de la parte verbal, pero también de la parte visual. Los niños al inicio de su neurodesarrollo son bastante visuales, bastante auditivos. Obviamente los otros sentidos también son importantes, pero sobre todo para las emociones que el niño sepa que el enojo se ve de cierta manera o que puede sentir de cierta manera. ¿A través de qué? A través de historias sociales, relatándole al niño hechos donde podría sentirse enojado. El monstruo de colores es un libro realmente muy bonito de trabajar, muy interesante también de trabajar. Eh, no es la única herramienta, como les menciono, pero que sí es una herramienta que permite que el niño entienda y que también valide esa parte emocional. Las emociones y el apego son importantísimos, es decir, la teoría del apego, que es la teoría que veíamos ayer, donde por ejemplo en el apego ambivalente, en el apego ansioso, pues a veces no hay una validación de esas emociones. Entonces es importante comprender que las emociones y la teoría del apego están muy relacionadas. Son imágenes de ejemplos de lo que podría ser ese libro y debemos estimular el lenguaje y las emociones. Ambos realmente se deben estimular juntos, explicarle a los niños de forma visual, pero también de forma auditiva sobre lo que son las emociones. Se las debemos explicar, se las debemos definir para que los niños vayan entendiendo, vayan acostumbrándose a cómo podría ser una reacción a nivel psicofisiológico de la ira, de la tristeza, del asco. Les voy a mostrar un video a continuación donde es, digamos, una herramienta fundamental, sobre todo para los niños que están creciendo, que están más pequeños. En la adolescencia ya serían otras herramientas diferentes, pero este video es fundamental para, para el desarrollo emocional en los niños. Es sumamente importante enseñarles a los niños lo que es la inteligencia emocional. Entonces, no solamente debemos hablar de lo que es el desarrollo cognitivo, claro que es importante el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el desarrollo motor, pero lo que es la inteligencia emocional, que a veces realmente es enseñar a los niños las emociones, esas razones de por qué se sienten de una manera u otra, también depende incluso de ese desarrollo social y aunque no lo creamos, depende también de ese desarrollo académico. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de un manejo de las emociones. Es decir, identificamos las emociones, comprendemos cuáles son las emociones, cuáles son las diferentes tipologías emocionales que se puede desprender de la ira, que se puede desprender, por ejemplo, de la tristeza, del asco, y ahí le permitimos realmente a los niños gestionarlas de manera saludable. En muchos casos, cuando los niños tienen, por ejemplo, una conducta que no solamente es una conducta de desafío, sino también una conducta, entre comillas, de lo que ya hemos hablado de los berrinches, pues realmente es clave entender que a veces esos berrinches, esas respuestas impulsivas, esas respuestas que nosotros percibimos como inadecuadas ante situaciones eh, que para el niño es complejo, es precisamente porque quizás como padres, como docentes, como personal, pues del área de la salud que se relaciona con los niños, quizás no le hemos dado las suficientes herramientas a esos niños para que puedan trabajarlo en situaciones difíciles o frustrantes. Ese, ese desarrollo de lo que son las relaciones interpersonales depende también de cómo gestionamos las emociones. Ahí enseñamos a empatizar. Realmente la empatía no es solamente algo que surge de la nada, la empatía se enseña realmente, esa teoría de la mente también se debe estimular y ya hemos mencionado que la emoción es una habilidad indispensable para interactuar de manera mucho más positiva con los amigos, con los familiares, con los compañeros, fomenta esa inteligencia emocional, las relaciones basadas en una construcción de respeto, de comprensión mutua, y no solamente eso, la resolución de conflictos. Se ha demostrado que los niños que tienen inteligencia emocional, que se han
vinculado desde esa parte de la estimulación como padres, como docentes, y le han trabajado bastante a los niños con inteligencia emocional, son niños mucho más capaces, mucho más preparados para los problemas en la vida cotidiana, todo tipo de problemas, no solamente las relaciones sociales, pero realmente manejar las emociones nos permite también tener una mejor calidad de vida. Cuando vemos un adulto que se deja llevar por las emociones, por la ira, por la tristeza, pues vemos realmente mucha carencia en la calidad de vida de ese adulto. Entonces, desde niños debemos realmente permitir que ellos pues gestionen de manera más efectiva, que puedan también confrontar al otro cuando se necesite confrontar, pero también evitar esas confrontaciones innecesarias, esas peleas innecesarias y que también esa gestión emocional permite una autoconfianza, un mejor autoestima, un mejor autoesquema, mejora el rendimiento académico, porque realmente entonces esa capacidad de manejar el estrés, la frustración, mejora obviamente un enfoque atencional y obviamente repercute positivamente en el rendimiento académico. Si sé que de pronto soy un niño que no tengo, no sé, habilidades prácticas para la lectoescritura, pues principalmente es manejar el estrés, manejar ese sentimiento de frustración que obviamente en el entorno académico existe y tener resiliencia. Realmente importante y es que cuando manejamos las emociones, cuando dominamos las emociones, esa inteligencia emocional fomenta la capacidad para recuperarnos de las adversidades, que los niños también tengan una autodeterminación. Es muy importante tener esto presente porque vemos muchos niños en ese entorno académico que pues tienen varias dificultades, no solamente en relacionarse con los demás, sino también en enfrentar las emociones. Esa inteligencia emocional es crucial empezarla a estimular. Ya en algunos colegios pues se ha abierto también cursos de inteligencia emocional, porque se ha visto también esa necesidad cuando, digamos que hace una década no se tenía tan presente. Quiero que veamos un video, es una charla TED sobre una niña que habla sobre la inteligencia emocional, los retos y las dificultades que a veces también ella enfrenta en el mundo cotidiano. Bueno, y ese video como conclusión de la importancia que tienen entonces las emociones en los niños y que no solamente son las emociones, también son esas pautas de, de crianza y el apego que nosotros tenemos cuando estamos pequeños. Vamos a continuar entonces con otro tema. Deme un segundo. Les comparto la pantalla y el audio. Y alguien me puede, por favor, confirmar si están viendo la pantalla en este momento.
Dame un segundo. Bueno, creo que ahí, no sé si tenía un conflicto en la pantalla, no sé por qué no me dejaba compartir, pero quisiera que me confirmaran si ahí lo ven. Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con algo muy importante y es el módulo número 3 de esa evaluación y el diagnóstico y los objetivos de intervención de lo que es el trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de lo que son los objetivos de evaluación, hablamos que es importante principalmente establecer un diagnóstico, que realmente es el fin último, pero que ese diagnóstico, o más bien esa evaluación diagnóstica, no solamente se va a relacionar con lo que ya hemos visto del DSM y el CIE, que son sumamente importantes y que pues ya revisamos esos criterios, pero que la evaluación de los pacientes con autismo requiere de un enfoque multidisciplinar y que también entonces se debe incluir pues una evaluación holística, que no solamente sea la observación clínica como en muchos casos y pues en muchos países también se suele utilizar, lo cual es un error, porque a pesar de que necesitamos una observación clínica, obviamente la experticia es muy importante, pues no es lo único que debemos utilizar. Debemos hacer un análisis del historial relevante de todo el paciente, evaluar a profundidad los antecedentes, tanto del paciente como la familia. Recordemos que los antecedentes pues tienen que estar muy marcados toda esa parte del ciclo vital en cuanto a la sintomatología del TEA, una observación también entonces de las conductas, eh, una entrevista semiestructurada, administrar pruebas para establecer entonces un perfil de funcionamiento importante. Cuando hablamos de los objetivos de evaluación, permitimos entonces identificar ese perfil de fortalezas y debilidades. ¿Cómo así? Yo puedo saber a través de las pruebas estandarizadas, a través de esas pruebas neuropsicológicas, pero también a través de esa observación clínica y la entrevista semiestructurada, cómo a lo largo de toda la vida o de todo el ciclo vital de una persona, pues está caracterizado por un perfil de fortalezas, un perfil de debilidades también, que es lo que debemos entonces trabajar. Y es que esos objetivos de la evaluación, para poder hacer una adecuada intervención, debemos partir de una evaluación, establecer un perfil de funcionamiento base. Ese perfil de funcionamiento base nos permite evaluar también el progreso de la intervención y esos beneficios, si se han generalizado o no. ¿Cómo realmente se debe hacer una evaluación? Para realizar una evaluación necesitamos varios componentes, varias mezcla, por decirlo de alguna manera. Lo primero es la observación. Básicamente es observar esos comportamientos de las personas que entran en el consultorio, si es en un consultorio, en la parte escolar, si es en un colegio, y realmente pues es contemplar de forma muy cuidadosa, de forma también muy sistemática, cómo se desarrollan las características en un contexto determinado.
A veces esa observación clínica solamente se limita al consultorio y obviamente es porque también en muchos casos pues no hay como una capacidad del neuropsicólogo, del profesional que hace la evaluación para desplazarse a otro espacio, pero que sí es pertinente y obviamente esto con el consentimiento informado va a ser relevante, que por ejemplo se adquieran videos del paciente, en el caso si es un menor de edad, pues de ciertas conductas que es importante trabajar y que de pronto en la observación clínica no se observa. Una evaluación también neuropsicológica, donde ahí vamos a utilizar instrumentos de medida, instrumentos estandarizados, escalas, test neuropsicológicos, que nos van a ofrecer una puntuación, una medida para poder correlacionar lo que sería un perfil típico y un perfil atípico. ¿Cómo es ese nivel de ejecución en general en todos los ámbitos del el funcionamiento cerebral, memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje? Y la entrevista es algo que es sumamente importante. No podemos obviar nunca una entrevista, es realmente una técnica donde recolectamos información muy pertinente sobre todo el ciclo vital de la persona, cómo se desenvuelve a nivel social, cómo son esas formas de expresión verbal, cómo es esa parte emocional, cómo fue el embarazo. Recordemos que el neurodesarrollo que veíamos hace unas clases es fundamental para entender si realmente pues hay una predisposición o no. ¿Cuáles son los objetivos de evaluación? Primero es establecer un diagnóstico. ¿A partir de qué? A partir de la observación, de la entrevista, a partir de la conducta. A veces hay una duda grande y dice lo siguiente, bueno, ¿será que solamente con un electroencefalograma, con una neuroimagen, puedo dar un diagnóstico de autismo? O, por ejemplo, con lo que hablábamos con esos marcadores biológicos, no es suficiente. Es decir, un marcador biológico nos permite también saber si hay un concomitante X frágil, Red, Angelman, Timothy, Williams, pero que realmente pues no es suficiente prueba para determinar si hay un autismo o no, que esto debe ser a través de la observación, a través de la entrevista y a través de las pruebas estandarizadas. Son una ayuda diagnóstica esas neuroimágenes grandísimas, sobre todo, por ejemplo, para discriminar si es pues algún otro diagnóstico y no tanto un autismo como lo que veíamos, esa parte de la la encefalopatía epiléptica que les mencionaba entonces que cursa también con un cuadro de afasia. Ahí el electroencefalograma permite saber si es autismo o no es autismo en ese caso. Si hay una alteración en ese electroencefalograma, pues hablaríamos que no hay tanto un autismo, sino más bien una encefalopatía, pero que no son realmente las únicas herramientas para un diagnóstico, que son pruebas complementarias. Esa evaluación debe ser tanto del funcionamiento cognitivo como también del ámbito psicológico, cómo es ese desarrollo en general adaptativo, del coeficiente intelectual, cómo está el habla, la comunicación. Si hay un diagnóstico entonces de TEA, debe haber pues los pilares centrales de los que ya hemos hablado. ¿Un diagnóstico qué es? Yo siempre me gusta decirle a un diagnóstico es una foto de la situación. Una foto de la situación. Y obviamente, bueno, va a depender también de la cámara que tengamos, del ojo que tengamos. Entonces, cuando uno habla de una evaluación diagnóstica integral, que es al ideal al que aspiramos, vamos a tratar de incluir la mayor cantidad de miradas posibles sobre el desarrollo de ese niño o ese adolescente. Entonces, si hablamos de una evaluación diagnóstica integral ideal, vamos, por un lado, a estar apuntando a una evaluación diagnóstica propiamente dicha, o sea, ver qué cuadro dentro de los desafíos del desarrollo está presentando ese niño o niña. Y para esto, a ver, y esto es como lo mínimo imprescindible que es para hacer un diagnóstico dentro de lo que es desarrollo, se basa en dos cosas. Uno es observar a ese niño o esa niña, o ese adolescente o a esa persona, y otra cosa es hablar con los padres, ¿sí? Tener una entrevista con los familiares o cuidadores o la gente que más conoce a ese niño o niña.
Esto es lo mínimo indispensable para hacer un diagnóstico de un niño. Obviamente que algo muy importante es que la persona que hace ese diagnóstico tiene que saber de desarrollo. Pero si hay una persona que sabe de desarrollo y puede observar a un niño y puede hablar con sus cuidadores, quienes más lo conocen, eso es lo mínimo indispensable para hacer un diagnóstico. Ahora, si estamos en el mundo ideal y queremos más miradas, porque cuantas más miradas más se enriquece también la evaluación que alguien puede hacer de un niño, vamos a querer una evaluación pediátrica de ese niño para poder ver si tiene problemas médicos concomitantes asociados a ese diagnóstico. Vamos a querer una evaluación del nivel de comunicación y lenguaje de ese niño. Vamos a querer tener una evaluación del perfil sensorial y las praxias de ese niño. Vamos a querer una evaluación del perfil cognitivo, del perfil de aprendizaje de ese niño, cómo aprende. Y hay algunas evaluaciones que se pueden sumar a estas y que pueden aportar información. ¿Cuál es el objetivo último de la evaluación diagnóstica? Es conocer muy bien cuál es el perfil único de cada niño o niña de fortalezas, o sea, qué cosas hace bien y con qué cosas le va bien, y desafíos, qué cosas le cuestan un poco más. Porque cuando uno tiene ese perfil único, es mucho más fácil diseñar los apoyos que ese niño y esa familia necesitan. Así que otra de las cosas que también se evalúan y que es importante siempre considerar es las creencias familiares y, y el estilo de interacción que tienen los familiares, porque también es una variable muy importante a la hora de pensar los apoyos. Y un tercer factor que entra más a nivel macro cuando uno hace una evaluación, una foto de situación, es el contexto donde vive esa familia. O sea, qué recursos existen a nivel local con los cuales uno puede contar a la hora de recomendar determinados apoyos. Entonces, resumiendo, hay tres cosas centrales que uno necesita para hacer una buena evaluación diagnóstica. Conocer el perfil único del niño o niña o adolescente, conocer las creencias familiares y los estilos de interacción de los padres y conocer el contexto en la que vive esa familia y qué recursos locales hay. ¿Qué podemos entender un poco respecto a esa evolución y a ese pronóstico del autismo? Al igual que el autismo, que el mismo diagnóstico es muy variable su evolución y depende de muchísimos factores, pero que realmente cuando hablamos, por ejemplo, que cuando hay una intervención en el trastorno del espectro autista, hay una evolución mucho mejor. Es decir, el niño entonces va a tener, y eso ya lo vimos, varias trayectorias diferentes en el autismo, que no es lo mismo un niño de 12 años o una persona ya de 40 años con autismo, pero que sí es importante las intervenciones. Entre más temprana sea la intervención, es decir, entre más temprano sea el diagnóstico, más tempranas deberían ser las intervenciones, antes ojalá de los 5 años. Y en cuanto a las intervenciones me refiero a terapia conductual, terapia de lenguaje, habilidades sociales, entrenamiento en esas habilidades sociales, en lo que es la teoría de la mente, en lo que es la parte de la atención conjunta, eh, para mejorar obviamente esa parte de la comunicación, las interacciones sociales. Y también no quiere decir entonces que si una persona ya tiene 40 50 años, pues no pueda estar relacionado con una intervención. Sí, al contrario. No de pronto no va a tener el mismo impacto tan significativo que va a tener, por ejemplo, un niño de 5 años a lo largo de su vida, pero que realmente hay mayores demandas, ya hay más concomitantes, por ejemplo, factores emocionales, que es importante también trabajar. Entonces, realmente en general ese pronóstico es muy variable, desde bajo hasta muy alto, va a ser mucho mejor
en cuanto a lo que antes se conocía como esa parte del Asperger, en este caso sería un autismo grado uno, pero que realmente acá es partir de esa independencia de las personas con autismo. Van a mejorar mucho más con intervención, una intervención en muchos casos que es multimodal, con diferentes herramientas a nivel terapéutico, y en la adolescencia es donde empeoran esos problemas a nivel emocional. Es decir, durante ese desarrollo de la adolescencia, esa transición pues de la parte infantil a la parte juvenil, presentan nuevos desafíos, nuevos retos, cambios sociales, pues también está la parte hormonal de todos los adolescentes y en muchísimos casos esas características del autismo parecen ser más evidentes. ¿Por qué? Porque sobre todo que eso ya lo habíamos mencionado, hay mayores demandas sociales, mayores demandas emocionales, donde a veces muchos adolescentes pues con autismo se quedan cortos ante esas demandas y si no tienen apoyo, mucho más. Entonces acá es importante prepararlos para la vida adulta, que tengan una alta funcionalidad, que realmente esa dependencia sea parcial en muchísimos aspectos. Antes de entrar a conocer un poco sobre el tema número dos de las pruebas de evaluación neuropsicológica, que es un tema sumamente interesante, vamos a ver cómo a lo largo del autismo, pues vemos personas ya adultas que han recibido un diagnóstico tardío, que pues sí tenían la sintomatología de autismo, sí tenían ciertas características de autismo, pero pues fueron personas que de pronto sus padres o pues las personas que estaban en el cuidado de ellos nunca consultaron, nunca de pronto se dieron cuenta de la necesidad de hacer una adecuada intervención y como también en muchos casos, y son varias entrevistas que les voy a mostrar, que en muchos casos pues a veces eh, sobrepasan esas capacidades sociales. Muchos tienen ya depresión, tienen ansiedad, muchos tienen, digamos, dificultades también en el ámbito académico y nunca recibieron las herramientas que deberían haber recibido. Es una reflexión que pues también muchas personas con autismo que han sido y que todavía se diagnostican tardíamente, pues tienen muchos retos sociales, por eso la intervención no es un capricho, la intervención es una necesidad que tanto las personas neurodivergentes, autistas, personas con TDAH, personas con trastorno específico del aprendizaje día a día encuentran muchos retos a nivel general y que también esas intervenciones es una salida importante de tener. Vamos a ver esas pruebas neuropsicológicas que son más usadas en el trastorno del espectro autista. Vamos a ver las que son más usadas. Sin embargo, pues hay bastantes pruebas neuropsicológicas emblemáticas en esa parte del autismo. En general, la evaluación del autismo, el uso de pruebas estandarizadas realmente permiten medir tanto el coeficiente intelectual, las funciones ejecutivas, debe también recopilar unas escalas conductuales, no solamente en la adolescencia, en la infancia, sino también escalas conductuales en la adultez, escalas funcionales, por ejemplo, de un diagnóstico de ejecutivo, bueno, en general. Entonces, ese diagnóstico del autismo se debe apoyar tanto en las pruebas de cribado o pruebas de tamizaje, como también se le conocen, pero también en pruebas de confirmación diagnóstica, como por ejemplo el ADR y el A22, pues que hasta el momento, hasta la actualidad, el A22 es la prueba reina, es la prueba inicial, la prueba principal para hacer entonces un adecuado diagnóstico. Hay herramientas que se pueden entonces dividir de la siguiente manera. Hay herramientas o instrumentos de rastreo, instrumentos diagnósticos, pruebas psicológicas y pruebas que pues no son, digamos, algo estandarizado, sino que van más del juicio clínico. Vamos a ver algunas pruebas importantes. Realmente cuando hablamos de un instrumento diagnóstico, hablamos entonces de la observación, de la entrevista clínica, pero también de esa aplicación, administración de pruebas, que pueden ir desde un tamizaje, desde un screening, hasta una prueba de confirmación diagnóstica, pero que sí o sí se debe medir todas las áreas de funcionamiento del paciente. Denme un segundo, voy a conectar el computador
para que podamos entonces continuar la clase. Bueno, me indican por favor si están viendo la pantalla. Bueno, entonces, vamos a iniciar con uno que es muy importante, es un indicador del MChat. El MChat realmente es una prueba de, pues, de tamizaje, es de rastreo, es de screening, diagnóstico. Sin embargo, a pesar de que es un screening, es muy fiable para la detección de síntomas relacionados con el autismo. Ojo acá, no quiere decir que detecta el autismo, porque no podemos hacer un diagnóstico con el MChat por ser una prueba de tamizaje, de tamiz, de cribado. Puede ayudar a una primera detección, es decir, cuando en el ámbito escolar o pues como en el ámbito familiar hay sintomatología relacionada con el autismo, pues realmente el MChat lo que hace es encaminar tanto a padres como profesionales hacia una búsqueda de una confirmación del diagnóstico de autismo. Recordemos entonces que como es una prueba tamiz, pues realmente sí tiene un papel importante, pero no tiene un papel para dar un diagnóstico de autismo. El MChat tiene varios indicadores que van en formato semáforo. Verde es que hay un riesgo bajo, es decir, donde pues no hay una alarma significativa, no hay realmente una medida que indique que hay riesgo o no de sintomatología TEA. En el riesgo medio es cuando la puntuación va más allá de 3 hasta 7 puntos. Acá realmente es importante entender que es una medida donde ya entonces nos está diciendo que hay una alarma, que se prenden las luces de seguimiento, donde es indispensable remitir al niño a una evaluación diagnóstica para poder determinar si es un autismo o más bien es otro tipo de característica, pero que ya algo está pasando en ese neurodesarrollo. Y el alto riesgo es cuando ya tenemos el semáforo en rojo, donde ya tenemos que parar, ya algo está pasando, ya realmente es importantísimo remitir al niño a una intervención temprana, a un especialista, porque ya hablamos entonces que realmente acá en esa evaluación diagnóstica, en el screening, pues realmente ya hay una necesidad de intervención porque no se están cumpliendo algunos hitos del neurodesarrollo. Así es un ejemplo de cómo podríamos observar lo que es el MChat. El MChat va desde los 18 meses hasta los 30 meses de la vida de un niño y hay unas preguntas clave, realmente son solo 20 preguntas, pero hay unas pruebas, pues unas preguntas que son mucho más sensibles que otras en relación a esa parte del tema del autismo. Entonces, por ejemplo, vemos acá una primera pregunta que dice lo siguiente. Si usted señala algo que está del otro lado de la habitación, su hijo o hija mira hacia allí. Si la persona responde no, pues hablaríamos entonces que no hay una adecuada atención conjunta. Ya a los 18 meses, la atención conjunta, esa referencia compartida, debería estar. Ya el niño incluso debería mirar hacia la habitación, debería señalar. Acá es otra pregunta importante. ¿Alguna vez se preguntó si su hijo o hija era sordo o sorda? Recordemos que una alerta también temprana en el autismo es que muchos padres consideran o muchos padres de pronto piensan en primera instancia que su niño o que su niña pues no tiene una buena capacidad auditiva o que tiene sordera o hipoacusia, sea unilateral o bilateral. Porque cuando los llaman, cuando le hablan, pues el niño o no los mira o no les pone atención y eso es muy característico cuando estamos en el autismo temprano. Y así sucesivamente hay unas preguntas importantes. Miren acá, ¿su hijo o hija le interesa, pues interesa por otros niños? La persona respondió que no, no hay una atención ni conjunta con los adultos ni conjunta con los niños y no hay una búsqueda de esa parte emocional con los demás, con los pares. Su hijo o hija pues a su hijo o hija le molestan los ruidos comunes de todos los días. Respondió que sí. Ruidos comunes de todos los días, el sonido de los buses, pues de los carros que pasan, por ejemplo, al lado de las casas, la licuadora, la lavadora, sonidos que son comunes. No es la única prueba de screening, también hay otra que me encanta y es el ASQ3. Es una prueba principalmente que tanto los padres como los docentes, no solamente los clínicos lo pueden utilizar
Como les mencioné, es una prueba de screening, no me da un diagnóstico, no me arroja un diagnóstico, pero sí me arroja unas puntuaciones claras para yo saber y poder esclarecer, pues realmente si hay una desviación o un retraso en ese neurodesarrollo. Este tamiz, el ASQ3, nos permite conocer cómo son esos hitos, cómo son esos parámetros del neurodesarrollo en los niños y permite identificar pues si hay un retraso o no. Va desde los 2 meses hasta los 36 meses aproximadamente. Entonces, amplía mucha característica en esa parte de las edades. Realmente la SQ3, pues es muy económico, es sencillo de aplicar, es muy apropiado para cada una de las edades, cada periodo sensible, cada periodo crítico del neurodesarrollo y realmente, pues es una prueba que está con alta rigurosidad. Es una escala muy validada en gran parte del mundo, entonces acá es una de las predilectas para esas escalas de vigilancia y desarrollo. Es incluso recomendada por la Asociación Americana de Pediatría. Este es un ejemplo de cómo es el cuestionario de la SQ3. Como les mencioné, está por edades. Entonces acá tenemos un cuestionario que va desde los 34 meses y 16 días a los 38 meses y 30 días. Entonces, es importante tener en cuenta que es muy amplio las edades y así sucesivamente. Entonces, esta es la carátula, la portada de pues, la primera hoja de lo que sería 36 meses el cuestionario y esta es la última hoja, donde ya ahí se califica el cuestionario, ya se pasa una puntuación, hay un puntaje total y se hace un análisis. Así sucesivamente son todas las pruebas de edades en el ASQ3. Es fácil, es muy sencillo, realmente pues no tiene mucha ciencia y vamos a entender que son tres pasos. Lo primero es hacer las actividades del cuestionario, lo segundo es calificar ese cuestionario y lo tercero es ver los resultados. Evalúa entonces la comunicación, las habilidades físicas. Esas habilidades físicas es la motricidad fina y la motricidad gruesa, la habilidad individual y la resolución de problemas. Cada ámbito, cada aspecto tiene unas observaciones generales, entonces no es solamente una puntuación pues, cuantitativa, sino también hay algo cualitativo, que serían esas observaciones a nivel general. Entonces la puntuación va de 0 a 60. La puntuación mínima es 0, la puntuación máxima es 60. En todas las escalas, en comunicación, en habilidad física, en la habilidad social y en la resolución de conflictos. Para poder puntuar, se puntúa entonces sí, a veces o todavía no. Así entonces se calificaría. Si, por ejemplo, la persona responde que el niño todavía no hace esta habilidad, lo calificaríamos en 0. Se marca 0, es decir, no se suma. Si la persona dice a veces lo hace, pero a veces lo deja de hacer, por ejemplo, un contacto visual, un contacto ocular, a veces sí lo hace, a veces no lo hace, o lo hace con ciertas personas, pero con otras no, hablaríamos entonces que se puntúa la mitad, 5. Y si la persona sí hace, pues el niño sí hace esta actividad, se marca con la puntuación máxima que sería 10. Luego de que nosotros tengamos toda la sumatoria en cada área, en la comunicación, en la motora gruesa, en la motora fina, vamos a interpretar los resultados. Sería entonces en escala semáforo para poderlo entender mucho mejor. Es decir, si por ejemplo tengo un puntaje que se ubica acá en esta zona que ustedes ven, que está completamente oscura, completamente negra, es que es una alerta roja, está por debajo de las expectativas del desarrollo. Si está en la zona gris, en esta franja, donde ya el niño está apenas por encima de las expectativas del desarrollo, es decir, no es preocupante como sería en el estado negro, pero que sí estamos hablando de que de pronto el niño o no está estimulado o que realmente pues no cumple con ciertas actividades que ya debería cumplir. Y la zona blanca, que es esta de acá, está por encima de las expectativas del desarrollo. Entonces, esa prueba de tamizaje, ese cribado, pues
Realmente es muy breve, es formal y realmente también es estandarizada y es buena para identificar esas desviaciones primeras en lo que sería una sospecha de un patrón de desarrollo que de pronto se desvía o que tiene un retraso. Como les menciono, el tamizaje no proporciona un diagnóstico, no es tan sensible como para proporcionar un diagnóstico, pero que sí ayuda a determinar si se requiere o no se requiere una evaluación diagnóstica más estandarizada, mucho más profunda. ¿Por qué se hace esto? Porque no toda persona que tenga una sospecha de autismo, es decir, que tenga sintomatología parecida al autismo o alguna desviación en el neurodesarrollo, retraso en el neurodesarrollo, es precisamente por autismo. Ya hemos visto que hay muchos diagnósticos que parecen un cuadro de autismo, pero que no lo son. Entonces, acá, en este cribado, en el tamizaje, acá es donde sacamos unos resultados importantes para saber si estamos hablando pues de una desviación o no. Cuando hablamos de un tamizaje en el autismo es porque requiere la persona un uso de herramientas de screening específicas. Se debe realizar un tamizaje en el autismo en niños, por ejemplo, que tengan demoras en piedras angulares del lenguaje y la comunicación, una regresión de habilidades de, pues de ya habilidades que han tenido, o padres, por ejemplo, preocupados por ciertas características relacionadas con el tema. Bueno, el chat está abierto para que vayan colocando algunas preguntas que tengan. Por acá voy a responder unas que me hicieron al interno. No, Yandris, no tiene relación. O sea, que se puede dar, sí, pero que no hay pues como una relación directa. Sí, la primera que vimos es, bueno, no sé si me preguntas por la segunda o la primera que vimos. La última que vimos, bueno, la primera es el MChat revisado y la segunda es el ASQ3. Sí, Juan Carlos, ya se podría detectar. Eh, Incluso, bueno, que Carely nos pregunta a qué edad se debe informar pues a los padres del niño, que un niño es autista, ya se hace antes de los 3 años. Bueno, vamos entonces a continuar. Sí, Marta, recuerda que pues entre más temprano la intervención, pues mucho más favorables son los resultados, pero no quiere decir que es una persona que tiene 29 años, es una persona con autismo no verbal, y bueno, y también depende del grado de compromiso, no se puede hacer nada por él, como tú mismo pones pues como en el comentario, sí, de hecho es necesario que se realice una intervención de terapia cognitivo-conductual o de terapia ABA, que realmente el ABA ha mostrado varias pues, cambios significativos en esa parte. Entonces, sí, es importante que todavía esté, pues que esté vinculado a terapia en general, sobre todo terapia fonobiológica, es muy importante. Sí, súper, Zoe. Esa parte, sí, de hecho, y no solamente en las personas con autismo, cuando se combina matemáticas, español, bueno, inglés
con áreas que a uno le apasionan, que a uno le gusta y sobre todo en el autismo favorece muchísimo más esa parte del aprendizaje. Sí, Miriam, el autismo y el TDAH concomitan. Bueno, ya voy a apagar el chat mientras leo algunas preguntas que están acá. Recuerden que yo lo abro en momentos pues específicos. A veces hay muchas preguntas, no las alcanzo a leer todas. Trato sí de responderlas en los momentos que les menciono, pero igual pues tener paciencia. Por acá hay una pregunta que me dicen, eh, bueno, se me perdió, pero me la memoricé. Decía como que en niños más grandes, cómo eran las pruebas. Entonces las vamos a conocer. Una es el ADR y otra es el A22, que de hecho, pues no solamente es para adultos, sino que tiene unas edades mixtas. La primera que vamos a ver es esa parte del ADR. El ADR es una entrevista que es semiestructurada, que permite una evaluación diagnóstica desde que el niño tiene 2 años hasta la adultez, hasta la vida adulta. Obviamente quien responde esas preguntas cuando es un menor de edad o sobre todo cuando es un TEA no verbal, pues es una persona que conoce al paciente, permite y es muy sensible para esos hitos del neurodesarrollo y para todo el ciclo vital de las personas. Digamos que la dificultad que tiene la DIERRI es que es un poco larga, que es una entrevista diagnóstica. Trae unos materiales cuando tú adquieres la prueba, trae un manual, trae un protocolo y trae unos algoritmos. Eh, la prueba tiene unas composiciones, entonces realmente está relacionado con 93 ítems, por eso tiene una larga duración de 2 horas, como les mencioné, pero que esos ítems se van a centrar en los tres aspectos principales y en los tres algoritmos diagnósticos que ya hemos visto en el autismo: lenguaje, comunicación, interacciones sociales recíprocas y también esa parte de las conductas atípicas o repetitivas o con estereotipos. Entonces, realmente mira la historia de la persona, cómo fue ese desarrollo temprano, una adquisición de lenguaje, si hubo pérdida o no de lenguaje, cómo es el funcionamiento actual de la persona en el momento presente cuando se aplica la DIERI en cuanto a la parte lingüística, comunicativa, tanto verbal como no verbal, si es un adulto, cómo fue ese desarrollo social, cómo fue o cómo es ese desarrollo del juego en los niños, y también si hay intereses muy circunscritos o un comportamiento con estereotipos. Realmente, pues lo que es el ADR es una prueba que nos permite comprender muchísimo lo que es el autismo. Bueno, antes de entrar a nuestro descanso, pues ya dejé de compartir para explicarles un poquito más sobre esa parte de la prueba diagnóstica. Tanto el A22 como el ADR son pruebas que ya no son de tamizaje, ya no son de screening, sino que realmente pues ya hablamos que esa parte del ADR ya es una herramienta no de cribado, sino de confirmación diagnóstica para esa parte del trastorno del espectro autista. La dificultad, como les mencionaba, es que pues de pronto es un poco larga, puede ser muy dispendiosa para tanto para el paciente como para el entrevistador, el profesional, pero que sí mira, por ejemplo, esa parte pues de la infancia, de cómo fue esa parte del neurodesarrollo en general, mira el lenguaje, la comunicación, la interacción social, como les digo, y tiene entonces que estar dirigido a personas que ya tengan, digamos, una sospecha diagnóstica, que en la parte clínica ya se haya, digamos, constatado un poco con esa parte del DSM, si hay una equivalencia o no hay una equivalencia con el diagnóstico. Importante que pues es una prueba que se utiliza pues en centros clínicos, centros de salud, también en investigaciones, pero que es una evaluación pues que realmente no se puede hacer a la ligera, que es importante hablar que hay un entrenamiento también. No tiene, y esto lo vamos a ver después del descanso, a diferencia del A22, que sí tiene una certificación, esta no tiene una certificación, pero sí debe ser alguien que sea un profesional clínico que pueda aplicar esta prueba. Entonces, importante
este ámbito. Bueno, vamos a entrar a nuestro descanso y cuando entremos vamos a trabajar un poco más sobre lo que es el ADR y el A22. Vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo algo importante de lo que es el ADR. Realmente acá es que tiene un área central de evaluación y es que se centra, pues ya hemos visto en los tres dominios principales en esa parte del autismo que vienen desde el DSM-5 y el CIE-11. El lenguaje y la comunicación, donde realmente pues el ADR se centra en ese lenguaje tanto expresivo como comprensivo, la interacción social recíproca y los patrones de comportamiento e intereses circunscritos. No es la única prueba que, que se utiliza en cuanto a la confirmación diagnóstica. De hecho, tenemos otra prueba que es la 2.2. Realmente es una escala de evaluación diagnóstica del autismo. Es una escala abreviada y es semiestructurada, pues donde realmente acá se pone en contexto toda la consideración de los comportamientos sociales, de los comportamientos restringidos. La finalidad es mirar si realmente hay un diagnóstico de autismo o si no lo hay. Bueno, es una prueba que es estandarizada, semiestructurada, evalúa la comunicación social, la interacción, el uso y ese juego imaginativo también en los niños. Realmente entonces es una prueba gold estándar, ayuda a comprender esa parte del funcionamiento en las personas con autismo que va desde ese periodo temprano del neurodesarrollo hasta la adultez y también realmente mira ese nivel cognitivo y ese nivel de lenguaje. Cuando hablamos entonces del A22, el A22 viene con varios materiales. El manual para poder interpretarlo, para saber cómo calificarlo también, la bañera con todos los materiales que va entonces de todas las edades, un pin de corrección online y protocolos. En realidad son 5 protocolos, 4 numerados y un módulo T. Así es el ámbito de aplicación. Entonces tenemos el módulo T, donde va de niños pues realmente de 12 a 30 meses, empieza a partir del año la aplicación. Son niños que no usan un lenguaje de frases, no hay un lenguaje consistente. Podríamos hablar entonces que es una etapa infantil no verbal. El módulo uno, donde son niños a partir de los 31 meses de edad o más, pero que no usan un lenguaje de frases consistente realmente. De un módulo 2, donde son personas de cualquier edad que usan un lenguaje de frases, pero que no tienen una fluidez verbal. Y el módulo 3 son niños y adolescentes que son menores de 16 años, donde sí tienen un lenguaje fluido. Y el módulo 4 es principalmente a partir de los 16. Hablaríamos que son para adultos que tienen un lenguaje consistente. En general, las pruebas neuropsicológicas para el autismo son esenciales. Recuerden que es una aplicación desde el ámbito clínico. No son las únicas, les voy a mostrar algunas otras, pero que sí es indispensable pues respetar esos modos de aplicación. Tenemos otro que realmente no es tan conocido, pero sí es muy importante mencionar que Ángel Rivière en 1998 propuso algo que se llama el IDEA, donde realmente es una escala que se aplica a partir de los 5 o 6 años para mirar ese grado de severidad o profundidad de los rasgos autistas. Miren, por ejemplo, acá. Entonces, en la escala de inventario propone así, dimensión uno, relaciones sociales, donde hay una puntuación de 8 a 0. 0 sería lo mínimo, sería no hay un trastorno cualitativo de la relación social. Y 8 equivale a realmente un aislamiento completo, no hay apego a personas específicas, ni
relaciones especiales con ningún tipo de igual o de adulto. La dimensión 2, una capacidad de referencia conjunta, que recordemos que esto lo vimos en la atención conjunta o compartida, donde está la misma puntuación de 8 a 0. 8 máxima, 0 mínima y así sucesivamente con cada característica del autismo. Vamos a hablar sobre lo que es el autismo y la familia. La familia es un pilar importante, no solamente pues, en lo que hemos hablado del autismo, sino en general. Pues se habla también que cuando hay un buen éxito en esa intervención en el autismo es porque la familia también ha hecho parte de ello. Entonces vamos a hablar de un tema importantísimo que son los apoyos, principalmente conductuales, los apoyos emocionales, pero sobre todo ese apoyo familiar que requieren las personas que están dentro del espectro. Cuando hablamos de la familia tiene un impacto significativo realmente en esa parte del diagnóstico de autismo. La primera vez que una persona, que un padre de familia, pues recibe un diagnóstico de autismo afecta toda esa configuración familiar, hay un impacto significativo. A veces puede incluso afectar ese equilibrio familiar, esas dinámicas familiares durante todo el proceso, no solamente cuando se da el diagnóstico, sino que uno como pues, profesional del área de la salud, como neuropsicóloga, he visto cómo ese impacto de la familia es a lo largo de todo un proceso, no solamente cuando se da un diagnóstico. Hay muchos altibajos eh, en la familia, en ese proceso de intervención, pero realmente es entender que cuando ya se establece un diagnóstico en la vida familiar, hay un cambio completamente. Hay un cambio en las dinámicas, hay un cambio en las relaciones familiares, hay un cambio en los patrones en cómo ellos se relacionan, incluso puede haber un cambio significativo en la rutina cotidiana de la familia. A veces es difícil, sobre todo para los hermanos, mayores o menores. Acá no hay, digamos, una jerarquía, pero sí es un cambio para los hermanos fuerte porque en muchos casos hay un tema de celos, hay un tema de territorialidad, principalmente porque, claro, está la persona con autismo dentro del núcleo familiar que va a requerir más atención, más apoyos en muchas áreas de su vida cotidiana y es acá en muchos casos donde pues los hijos, como les mencioné, menores o mayores, van a tener también un compromiso a nivel de atención. Ya de pronto no van a ser algo pues como en la balanza de los hermanos en cuanto a las atenciones que requieren, sino que ya de pronto una atención va a ir más relacionada con la persona con autismo. Entonces acá es bien sabido que requiere de la familia un acompañamiento, una formación continua. No solamente es un compromiso por parte de la familia, sino también es un compromiso por parte de los profesionales, de los servicios especializados para poder orientar a la familia, esas dinámicas familiares, una intervención que no solo se debe hacer al paciente, sino también hacia el proceso familiar. Entonces, realmente cuando hay una sospecha de diagnóstico, para la familia hay algo que de pronto no está típicamente desarrollándose, ¿cierto? Es decir, hay algo que ellos saben que no está bien, que quieren, digamos, consultar y que quieren de pronto poder solucionar, poder cambiar. Saben que algo está afectando la vida de su hijo. Cuando les estoy hablando, cuando de pronto no tienen esa mirada holística de lo que es el autismo, por primera vez en toda su vida se da un diagnóstico, a veces incluso hay rechazo ante el diagnóstico, hay rechazo incluso en muchos casos ante los hijos. Pues esto ya es un trabajo diferente, pero que realmente es un trabajo que requiere también de un duelo familiar. La madre de pronto tiene unas expectativas, la madre de pronto pone unas expectativas a los hijos que quizás piensa que no se pueden cumplir. Hay muchos miedos, mucha incertidumbre, muchas preguntas, incluso puede haber sentimientos de culpa
que son importantes trabajar. Cuando hablamos de una intervención, no es, y una intervención temprana, realmente no es una intervención solamente a la persona que tiene autismo. También es una intervención, es un duelo que tienen que vivir los padres, porque pues también hemos hablado que hay muchos mitos alrededor del autismo, que a veces de pronto los padres, si no tienen un buen acompañamiento terapéutico, si no tienen un buen acompañamiento de los profesionales, pues de pronto pueden caer erróneamente, pero involuntariamente también en esos mitos. Entonces acá el duelo de muchas familias al recibir un diagnóstico para su hijo o hijos, como por ejemplo nos comenta por acá Cintia, muchísimas gracias por compartir tu comentario, pues realmente es fuerte, y bueno, y me refiero al término de, entre comillas, duelo, porque realmente en general se asocia una pérdida de un ser querido, ¿cierto? El duelo se asocia a una pérdida. En ese contexto, por ejemplo, el autismo nos relacionamos más a un proceso de adaptación, de aceptación de pronto de una nueva realidad, donde los papás, los familiares, pues los cuidadores primarios de un niño, a veces sienten incluso que han perdido ciertas expectativas, ciertos sueños que tenían para su hijo. Acá es un proceso fuerte que hay que vivir con los padres, no solamente para el autismo, en general para otras características diagnósticas, pues a veces los papás involuntariamente ponen ciertas expectativas o ponen ciertos compromisos o ciertas realidades a sus hijos, pues que también hay que hablar que no corresponden a los hijos. Cada persona tiene un camino muy diferente, cada persona forja su vida muy diferente. Pero entonces, hablando un poco del autismo y en general de los trastornos del neurodesarrollo, esas etapas del duelo en la familia con un hijo con autismo es un proceso que deben vivir, es un proceso que debe haber acompañamiento psicológico, donde pues realmente cursan de manera igual, de manera similar, con otros patrones de duelo de una pérdida, ¿cierto? Un duelo es una pérdida, un duelo no es lineal, las emociones fluctúan, las emociones a veces pueden ir desde la negación hasta la ira, pero luego volvernos a la negación, luego llegar a un proceso de negociación, una aceptación, que eso sería lo último. Entonces, indispensable que en esos factores que influyen en el duelo, la familia tenga una buena red de apoyo, un apoyo sólido, un apoyo también con experiencias con otros padres que han vivido también, digamos, ese diagnóstico con los hijos, que los niños y que también los adultos acá se puedan, digamos, reconfortar con otra sensación también de comunidad, de tranquilidad, de personas que han vivido un diagnóstico similar y que no están solos. Importante, el acceso a la información, el acceso a los recursos, también bajar, digamos, esos neuromitos, esos mitos que hay alrededor del autismo. Entonces, la familia es un pilar crucial en el área del autismo. En general, lo que es la familia, a veces, sobre todo cuando los niños tienen autismo, pero son autistas no verbales, digamos que hay unas estrategias tanto para la familia como para el colegio para poderlos trabajar. Principalmente ya hemos visto que los pictogramas pues, son una herramienta fundamental, no solamente para las personas TEA no verbales, sino también verbales, donde permite que ese lenguaje sea mucho más simple, que ese lenguaje sea mucho más claro, donde las claves, principalmente verbales, a veces quedan en el limbo, mientras que las claves visuales permiten que sean mucho más duraderas. Siempre es darle tiempo, sobre todo si son niños, para poder dar una respuesta. Cada niño tiene un proceso diferente y esto no es solamente para el autismo, sino en general en ese desarrollo. Cada niño tiene un tiempo, cada persona tiene un procesamiento muy diferente, pero que sí ese usar tableros con rutinas, bueno, y que sean llamativos. Ahora nos decían en los comentarios que si, por ejemplo, podemos vincular un tema de interés de un niño con un tema de aprendizaje, eso es sumamente valorado, eso es muy significativo, les llama más la atención, permite que esto sea una herramienta también fundamental para capturar el aprendizaje. Y realmente, pues hay un sistema que es el sistema PEX.
Ese sistema PEX es un sistema que acá en fonoaudiología creo que son los más expertos en esto, es una comunicación por intercambio de imágenes, por eso es un apoyo interdisciplinario, como les mencionaba, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, psicólogos, pediatras, psiquiatras, neuropediatras, bueno, se me escapan todas las especialidades que puede tener un niño o una persona con autismo, pero que realmente ese sistema PEX es un sistema que se apoya específicamente para los niños que son no verbales. Hay unas fases. La primera fase es una fase de adecuación, de adaptación. El niño apenas está descubriendo cómo se puede adaptar, cómo usa ese sistema de pictogramas. Ustedes están viendo la imagen que es un niño con una carpeta anillada, un folder, y en ese folder hay unos pictogramas, unas imágenes, unas fotografías, donde el niño intercambia esas imágenes si necesita, por ejemplo, algo, eso sería en la primera fase. Permite entonces, si el niño quiere jugo de naranja, intercambiar la imagen de un jugo de naranja por el artículo o una actividad. Ahí el niño se empieza a acostumbrar a lo que es este sistema de comunicación por pictogramas. Luego hay una segunda fase, que es una fase más de distancia y persistencia. No solamente lo usa en la casa, sino que ya lo usa, por ejemplo, en un ámbito público, en el ámbito escolar, en diferentes lugares, donde el niño entonces ya entiende un poco más la dinámica de intercambio a través de pictogramas, ya el niño pone, quita, ya logra hacer pues una comunicación de manera independiente. Una fase 3 es una fase de discriminación de imágenes, donde el niño entonces ya va entendiendo un poco para qué son las imágenes, cómo puede organizar las imágenes. En la fase número 4 es una estructuración de una oración. Ya el niño puede construir oraciones simples, ya en esa tira, que en esta es la tira que ustedes pueden ver ahí, el niño ya utiliza imágenes como quiero, seguida de la imagen que está solicitando. Y una fase 4 es una fase de peticiones en respuesta, donde ya aprenden a usar ese sistema PEX con preguntas, ya responden. Y la fase número 6, que es la fase última, es donde realmente se espera que los niños ya respondan, ya se comuniquen de manera completamente independiente. Algo indispensable que debemos entender en el autismo, mientras ustedes ven la imagen que les estoy presentando, que son algunos ejemplos de pictogramas, debemos saber que son muy propensas esas conductas desafiantes en el autismo, sobre todo, por ejemplo, en un grado 3 o en un grado 2, sobre todo en grado 3, donde a veces esas conductas pueden ser bastante significativas. Entonces, esas manifestaciones pueden darse de un entorno, es una respuesta ante lo que sucede, incluso puede llegar a algo que ya hemos mencionado y es una agresividad reactiva que no es propia del autismo, pero que sí es algo que reacciona ante un evento. A veces para las personas con autismo es difícil tolerar la frustración, por eso lo que veníamos hablando es un rato, importante es la inteligencia emocional, para que los niños sepan cómo gestionar las emociones y que también acá los padres, pues en muchas circunstancias no toleran las situaciones y en muchas circunstancias llegan a gritar a los niños para que se calmen, para que de pronto pues regulen su comportamiento y realmente esto es un actuar mucho peor porque pues el niño no se va a tranquilizar. Primero, para el manejo de esas conductas desafiantes es saber qué está pasando eh, con la persona con autismo, por qué se está enojando, si hay luces que lo molestan, si de pronto hubo algún evento que lo desató. Es decir, es entender cuál es el contexto y que toda conducta, por de pronto desafiante, de pronto maladaptativa que se entienda, es porque tiene una función. ¿Por qué se enoja un niño con autismo? Realmente un niño con autismo pues se enoja por las mismas razones que pues, se enojan las personas neurotípicas. Solamente que obviamente es entender que la tolerancia a la frustración es mucho más baja, principalmente por lo que ya hemos mencionado. Algo importante para yo regular esa parte emocional es entender las emociones, de dónde provienen las emociones y sobre todo eh, poderlas controlar con ese sistema límbico vinculado al frontal.
En general, lo importante es, primero, generar confianza, tener una estructura, tener una anticipación, unas ayudas visuales como calendarios, como dibujos que verían los pictogramas, agendas, para que el niño sepa cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer y cómo. Cuando me refiero a una estructura y una anticipación es muy importante. A veces en muchos desconocimientos por parte de algunos familiares, lo que hacen es cambiar completamente la rutina y que todos los días sea completamente diferente y realmente esto no va a permitir que pues una persona con autismo se sienta cómoda. Es decir, entre yo más lo intente cambiar, realmente es un error. Yo no puedo pretender que una persona con autismo sea igual a otra persona, ninguna persona es igual, realmente eso es importante hablarlo, pero lo que estoy haciendo es también menospreciar un poco esa sintomatología, no tenerla en cuenta y lo que estoy haciendo realmente es generar ansiedad, incluso depresión. Facilitar apoyos es muy importante, apoyos familiares, apoyos emocionales y promover acá, en general, no solamente en la escuela, sino a nivel social, pues una imagen positiva de la persona con autismo. Siempre resaltar sus puntos buenos, sus habilidades, sus intereses con sus compañeros y nunca exponerlo a una situación donde uno de antemano sabe que puede ser, digamos, torpe o no se va a desenvolver de manera adecuada. A veces en el ámbito académico, pues vemos también muchos docentes que digamos que son muy de la vieja corte, como se dice coloquialmente, y lo que hacen es sacar al tablero a los niños con autismo y, digamos, obligarlos a que hablen cuando los niños no quieren hablar. Es decir, si el niño no levanta la mano voluntariamente, pues realmente está mal decirle, mira, tú, Pedrito Pérez, un ejemplo, dime lo que tú piensas, pues realmente eso genera más ansiedad. Entonces, es nunca exponerlos a este tipo de situaciones y es muy importante una buena coordinación, la familia, los amigos, para que los niños pues se sientan apoyados. ¿Cuáles son algunas preguntas o algunas preocupaciones frecuentes pues relacionadas con esa parte del autismo? Una pregunta que surge bastante es, me está costando mucho poder interactuar, poder interactuar con él, ¿cómo hago? Ya hemos visto que realmente pues una limitación en el autismo es esa comunicación, es interactuar con los demás. Lo importante es no presionarlos. A veces ni siquiera la primera interacción resulta con el niño o con la persona que tenga autismo. Cada persona, cada niño en especial, tiene un tiempo muy diferente, hay que respetarlo. Muchas veces ni siquiera la primera, ni siquiera la segunda, ni siquiera la tercera se hace una buena interacción, necesita unas aproximaciones sucesivas y entre menos es más. Entre menos lo atosiguemos, entre menos de pronto generemos que esa persona se sienta abrumada, pues vamos a permitir una mejor comunicación. Importante acá es que el niño comience a registrarnos, comience a interactuar con nosotros y también es entender que las crisis forman parte de la, pues, parte de la vida cotidiana de la persona con autismo. A veces las personas con autismo tienen mucho sentimiento de frustración. Es importante no exponer los ambientes con mucha luz, con mucho sonido, con muchos estímulos y que también, ¿qué debemos hacer en una crisis? Primero, cuidar al niño y cuidar también de pronto a las personas que están alrededor donde pueden tener una reacción violenta, pero secundaria, mantener la calma como adultos, intentar no hablar mucho, no nos van a prestar atención cuando estén en un momento de crisis, esperar que esa crisis se reduzca, aproximadamente duran 15 minutos, no duran más, luego tiene un pico donde decrece y cuando ya el niño logre salir de esa crisis, interactuar. Estos son recursos para la familia con autismo. Tengan muy en cuenta el año 2007, 2008, donde pues ya hemos visto que desde el 2013 para acá hemos tenido un cambio importante en el autismo, pero que siguen siendo, a pesar de pronto que son antiguos, unas herramientas muy buenas, sobre todo para la familia. El primero es un niño con autismo en la familia, es una guía básica para padres de familia, incluso lo pueden utilizar docentes, que por primera vez en toda su vida de pronto reciben un niño con diagnóstico de autismo
para que puedan saber cómo intervenir, cómo dialogar, cómo interactuar. Este es un manual para los primeros 100 días. Los primeros 100 días son los más complejos para el diagnóstico familiar. Y lo segundo, pues también los pueden visitar. Principalmente este es de atención temprana y ese es para discapacidad intelectual, no tanto del autismo, pero que también les puede funcionar. Ahí están los enlaces. Y luego tenemos un cortometraje que es muy bonito, ya se los voy a colocar, se llama Mi hermanito de la luna. Es un cortometraje eh, donde ponen en contexto el autismo, pero desde una mirada muy diferente. El contexto del autismo desde una mirada principalmente de una hermana mayor, pues donde realmente acá eh, ella ve con toda naturalidad esa parte del autismo. Bueno, vamos entonces a concluir la clase con este tema. Mañana vamos a continuar con el ámbito de la familia. Es muy importante con otros recursos a nivel multimedia, a nivel también de pues, soluciones tecnológicas. También hay unos navegadores que son muy importantes de conocer. Pues navegadores me refiero como si fuera Google, como si fuera Opera, pero para personas con autismo. Blogs, libros y cuentos de lectura fácil adaptados para personas y niños en especial con autismo. Espero que entonces estén muy bien, que terminen eh, una noche muy bonita y que el día de mañana sea muy productivo. Nos vemos entonces mañana con una clase más. Que estén súper bien.